Me apresuré a entrar en la sala de emergencias después de escuchar que habían traído a mi esposo. Los doctores, las enfermeras y mi esposo me miraron. Hubo un momento de silencio, pero cuando vi la cara de mi esposo, supe que estaba a salvo y que no corría ningún peligro inmediato. Pero lo que pasó después me dejó impactada. Mi nombre es Tania, y soy una enfermera de 30 años. Mi esposo, Esteve, tiene 32 y trabaja para el gobierno. Lo que me atrajo de él, a diferencia de mis novios anteriores, fue lo serio y responsable que parecía. Tal vez sea por mi trabajo como enfermera, pero siempre me ha resultado fácil cuidar de los demás. Disfruto ayudar a las personas y hacer que se sientan apoyadas. Por eso, ayudar a mis novios anteriores, prestándoles dinero o haciéndoles favores, era algo habitual para mí, incluso cuando sabía que probablemente no debería hacerlo. Muchas de mis compañeras enfermeras son iguales, y a menudo hablamos de nuestras relaciones, pero mi punto de cambio llegó cuando conocí a Esteve. Lo conocí en una cita a ciegas grupal con otras enfermeras. Él parecía callado y serio, un tipo de hombre con el que nunca había salido antes. Me gustó de inmediato, y no había otras chicas interesadas en él, ya que pensaban que era demasiado sencillo. Después de un pequeño empujón de mi parte, intercambiamos números de teléfono y poco después, lo invité a salir. Nuestra relación duró 3 años sin grandes peleas ni problemas. Todo fue muy tranquilo, lo cual es raro ya que muchas relaciones se terminan a los pocos meses. Pero las cosas con Esteve fueron bien. Después de 3 años, le dije, todo va bien, ¿deberíamos casarnos? Él me propuso matrimonio, y nos casamos. Esteve no tenía mucha experiencia en citas antes de conocerme. Sus pasatiempos eran leer y jugar videojuegos en casa. No salía mucho, pero le encantaba hablar de libros y nunca se quedaba sin temas de conversación. Aunque no era una persona que le gustara mucho salir al aire libre, tenía muchos amigos en línea con quienes jugaba. A veces jugábamos juntos mientras chateábamos en línea. Desde que empezamos a salir, Esteve comenzó a salir más, principalmente porque yo se lo sugería. Él no estaba en contra de salir, simplemente no tenía con quién hacerlo antes. La familia de Esteve vive a unas 2 horas en auto. No los veo mucho, pero parecen amables. Esteve es el menor de 3 hermanos, y sus padres son mayores. Después de nuestra boda, solo los visitamos una vez durante el año nuevo. Nos intercambiamos regalos en las festividades, y a veces los llamo, pero nuestros horarios no coinciden ya que yo trabajo en turnos nocturnos. Esteve y yo salimos juntos cuando ambos tenemos días libres, y compartimos las tareas del hogar. Pensaba que todo estaba bien entre nosotros. Sin embargo, hace unos 3 meses, comencé a notar algo extraño en Esteve. Una tarde, cuando llegué a casa después del trabajo, lo encontré dormido en el sofá. Había una lata de cerveza en la mesa. Le dije a mi esposo, «Te vas a resfriar». Me miró somnoliento y se frotó los ojos. «¿No es raro que estés durmiendo aquí y bebiendo cerveza?», le pregunté. Estaba en una fiesta de bebidas en línea con mis amigos de los videojuegos. Me divertí demasiado y bebí mucho, me respondió. No entendía del todo su mundo en línea, pero pensé que mientras estuviera divirtiendo, estaba bien. Eso resultó ser un error. Después de eso, incidentes similares siguieron ocurriendo. Un día, noté que el cabello de mi esposo había cambiado. «¿Qué pasa con tu cabello?», le pregunté. Nunca antes se había teñido el cabello, pero ahora lo tenía peinado y de color castaño. «¿Está bien para tu trabajo?», le pregunté, sabiendo que, como empleado del gobierno, su lugar de trabajo tenía reglas estrictas. «¿Qué tiene de malo? Solo pensé que debería disfrutar de vestirme mientras soy joven». «¿Qué piensas? ¿Se me ve bien?». Mi esposo siempre había sido sencillo y no le importaba mucho su apariencia, pero ahora de repente era diferente. No creía que el nuevo estilo le quedara, pero no sabía qué decir. «No se ve mal», dije en voz baja. Unos días después, se perforó las orejas. Estaba confundida, ¿estaría pasando por una crisis de la mediana edad? Al principio intenté ignorarlo, pero finalmente no pude quedarme callada. «¿Qué te pasa últimamente?», le pregunté directamente. «Nada», respondió, y luego se fue al dormitorio sin decir más. Sabía que algo andaba mal, pero estaba demasiado ocupada con el trabajo. Una enfermera se había jubilado recientemente y yo estaba cubriendo su puesto, lo que me dejaba con poco tiempo para concentrarme en Esteve. Por esa época, Esteve me dijo, «Mi papá no ha estado sintiéndose bien últimamente, así que voy a ir a casa este fin de semana para ver cómo está». Su padre era mayor, así que entendí por qué Esteve estaba preocupado. Estuve de acuerdo, y después de eso, comenzó a irse cada fin de semana. Aún intentaba cuidarlo de pequeñas maneras, como cocinando para él y enviándole mensajes de texto durante el trabajo.
pero rara vez respondía. Justo cuando pensaba que necesitábamos tener una conversación seria, recibí una llamada impactante en el trabajo. Tania, la policía está tratando de localizarte, me dijo una de mis compañeras, pasándome el teléfono. Sentí una oleada de ansiedad. ¿Por qué me está llamando la policía?, pregunté, tomando el teléfono. El oficial me explicó que Esteve había tenido un accidente y lo habían llevado a la sala de emergencias. ¿Qué? ¿Está bien mi esposo?, pregunté, completamente alterada. El oficial me aseguró que no era algo que pusiera en peligro su vida y que habían llevado a Esteve al hospital donde yo trabajaba. Corrí hacia el área de urgencias, preguntando a las enfermeras dónde estaba. Cuando encontré la sala de tratamiento y abrí la puerta, todos adentro me miraron fijamente. Disculpen, escuché que trajeron a mi esposo, dije. El doctor me miró confundido, y la enfermera me lanzó una mirada nerviosa. Me sentía inquieta, pero cuando mis ojos se cruzaron con los de mi esposo, me sentí aliviada. La enfermera explicó rápidamente que Esteve tenía una lesión grave en la pierna, y que tuvieron que cortar sus pantalones para tratarlo. Cuando lo volví a mirar, ya le habían quitado los pantalones. De repente, Esteve notó que lo estaba mirando y gritó, «Tania, no me mires». Me quedé confundida. Como enfermera, me pregunté si se sentía avergonzado de que lo viera así, pero en el campo médico, es común cortar la ropa cuando hay una lesión grave, así que no me pareció gran cosa. «Solo vete de aquí», gritó mi esposo, pero no entendía por qué estaba actuando de esa manera. Los doctores y las enfermeras continuaron trabajando rápidamente para atenderlo, ignorando su arrebato, lo cual era natural, no podían darse el lujo de detenerse. Entonces, algo extraño llamó mi atención. «¿Qué es eso?», murmuré para mí misma. En el interior del muslo derecho de mi esposo había un tatuaje. Su lesión estaba en la pierna izquierda, pero el tatuaje estaba en la derecha. El tatuaje tenía el nombre de una mujer, Yasmine. Sorprendida, pregunté, «¿Quién es Yasmine?». Esteve parecía asustado, pero salí de la habitación para dejar que el equipo médico terminara de atenderlo. Más tarde, hablé con una enfermera que me dijo que Esteve no había sido traído solo al hospital. Estaba con una mujer de su edad, y la enfermera asumió que eran pareja. Cuando le pregunté el nombre de la mujer, me dijo que era Yasmine, el mismo nombre que estaba en el tatuaje de mi esposo. No lo podía creer. ¿Estaba mi esposo teniendo una aventura? Mi compañera describió a Yasmine como una mujer de cabello castaño, orejas perforadas y, sorprendentemente, un tatuaje con el nombre de mi esposo en su muslo. Todo estaba claro ahora, estaban teniendo una aventura. Pero, ¿qué clase de persona se tatúa el nombre de su amante en el cuerpo? Pensé para mí misma que esa mujer debía estar inestable. Mientras procesaba todo esto, recordé la llamada de la policía. Primero intentaron contactar a los padres de Esteve, pero como no podían conducir, le dieron a la policía mi información de contacto. Esto significaba que los padres de Esteve probablemente estaban preocupados. Así que llamé a mi suegro. «¿Esteve va a estar bien?», me preguntó mi suegro, claramente preocupado. Lo tranquilicé, diciéndole que Esteve había tenido un accidente pero que no corría peligro de vida. Al escuchar esto, mi suegro sonó aliviado. Luego le pregunté, «Por cierto, papá, ¿te sientes mejor?». Mi suegro se quedó confundido. No tenía idea de lo que estaba hablando. Le expliqué, «Esteve dijo que no te sentías bien y que por eso ha estado yendo a cuidarte todos los fines de semana». Mi suegro se quedó en shock. «He estado perfectamente bien», dijo. Fue entonces cuando me di cuenta de que Esteve me había estado mintiendo todo el tiempo. Mi suegro estaba en buen estado de salud. Entonces, ¿a dónde había estado yendo mi esposo todos los fines de semana? Si Esteve no estaba yendo a la casa de sus padres, debía estar yendo a ver a la mujer con la que estaba teniendo una aventura, pero no tenía pruebas. Después de mi turno, me fui a casa sin visitar a Esteve, quien se quedaría en el hospital para recibir tratamiento. Una vez en casa, busqué entre sus pertenencias. La evidencia fue fácil de encontrar, fotos de él con la mujer, recibos de hotel e incluso un correo electrónico confirmando una reserva en un resort romántico. Estaba claro que habían tenido su accidente de regreso del resort. El choque ocurrió en una carretera de montaña, pero afortunadamente nadie más resultó herido. Esteve y Yasmine no estaban en condiciones de vida o muerte, pero la lesión en la pierna de Esteve dificultaría que pudiera caminar por un tiempo. Normalmente, como esposa, debería haber estado preocupada por la condición de mi esposo, pero ya no me sentía así. No podía creer que hubiera mentido sobre visitar a sus padres y en su lugar usara esa excusa para encubrir su infidelidad. Me preguntaba si los cambios repentinos en él, como teñirse el cabello y perforarse las orejas,
fueron influenciados por esta mujer. Hablé con una enfermera en la que confiaba y le pedí que me recomendara un buen abogado de divorcios. Al día siguiente, fui al hospital a dejarle las pertenencias a Esteve. Parecía confundido, como si no recordara lo que había pasado el día anterior en la sala de tratamiento. Pero, sinceramente, ya no me importaba. Me fui sin hablar con él porque tenía que empezar mi turno. Después del trabajo, me reuní con el abogado y le expliqué todo. Me dijo que con toda la evidencia que tenía, podía solicitar el divorcio fácilmente. Lo único que quería era divorciarme lo más rápido posible. No podía imaginarme viviendo con él de nuevo después de la traición. Mi enojo era mucho más fuerte que cualquier tristeza que pudiera sentir. Encontré un nuevo lugar donde vivir y me mudé, dejando solo las pertenencias de Esteve en la casa. Decidí esperar hasta que lo dieran de alta del hospital antes de finalizar el divorcio. No quería tener problemas ya que estaba internado en el hospital donde yo trabajaba. Cuando llegó el día, fui a recoger a Esteve del hospital. En el camino, le dije que necesitábamos hacer una parada rápida. Él me miró confundido, pero estuvo de acuerdo. Lo llevé a un restaurante familiar cerca de nuestra casa, donde mi abogado ya estaba esperando. Esteve parecía desconcertado y cansado de estar de pie con su pierna lesionada, así que se sentó en silencio. Le entregué los papeles de divorcio. ¿Divorcio? ¿Por qué?, gritó Esteve, sonando sorprendido. Lo miré con furia por un momento. ¿Qué quieres decir con por qué? Tuviste una aventura. Incluso tuviste el accidente durante tu viaje romántico. Encontré toda la evidencia en casa, y mentiste sobre que tu padre estaba enfermo solo para ver a esa mujer. El rostro de Esteve se puso pálido. ¿Crees que soy ingenua?, continué. Yasmine, la mujer con la que me engañaste, ya salió del hospital. Sus lesiones no fueron tan graves como las tuyas. No puedo creer que la trajeran al mismo hospital donde trabajo. Sonreí con amargura, y Esteve se puso aún más pálido. Vas a pagar por el dolor que me has causado, dije, empujando los papeles de divorcio y una pluma hacia él. No tomó la pluma. ¿Solo tienes la pierna lesionada o también perdiste la movilidad de la mano?, dije sarcásticamente. Finalmente tomó la pluma, pero no firmaba, solo miraba los papeles. ¿Por qué no firmas? ¿Tienes miedo de empezar de nuevo? ¿Crees que esto fue solo un juego? Lo presioné. Se quedó congelado, como si hubiera tocado un punto sensible. Lo miré fríamente. Estás bromeando, ¿verdad? No puedo quedarme con un hombre que tiene el nombre de su amante tatuado en el cuerpo, dije. Esteve me miró, sorprendido. ¿Qué? ¿De qué estás hablando?, balbuceó. Tal vez estaba tratando de hacerse el tonto, pero yo ya no caía en su juego. ¿De verdad no te acuerdas?, le pregunté a Esteve. Estaba allí cuando te llevaron de urgencia a la sala de emergencias. Estabas gritándome que no te mirara. De repente, la expresión de Esteve cambió. ¿Te suena familiar? Vi el tatuaje en tu muslo, el que tiene el nombre de Yasmine. ¿Qué clase de hombre se tatúa el nombre de su amante? Esteve se quedó atónito, sin palabras. No, no es lo que piensas, murmuró. Solo suspiré. Mi esposo, con su cabello teñido, las orejas perforadas, y ahora un tatuaje con el nombre de la mujer con la que me engañó, era demasiado. Si querías estar con ella, deberías haber esperado hasta después del divorcio, le dije. Mientras Esteve aún estaba en el hospital. De hecho, conocí a Yasmine. No fue planeado. Simplemente nos encontramos por casualidad. Estaba perdida, buscando la tienda de regalos, y me pidió indicaciones. Le señalé la tienda y le dije, y tú eres Yasmine, ¿verdad? Mi esposo es Esteve. Su rostro se puso pálido, y se alejó apresuradamente, mucho más rápido de lo que alguien supuestamente herido debería hacerlo. No pude evitar decirle, por favor, no corras en el hospital. Estaba claro que ella estaba más avergonzada que yo. Probablemente sabía que yo trabajaba allí, pero nunca esperó encontrarse conmigo de esa manera. Más tarde, le pregunté a Esteve si Yasmine lo había dejado. No esperaba que descubriera la aventura y parecía desesperado por seguir casado, pensando que así evitaría pagar la pensión alimenticia. No podía creer que él pensara que no lo descubriría teniendo su nombre tatuado en el cuerpo. Las enfermeras tenemos una especie de imán para atraer a los tipos equivocados. Supongo, cuando me casé con Esteve, pensé que él era diferente, serio, leal, pero tatuarse el nombre de la mujer con la que me engañó, eso fue lo peor. Decidí dejar todo en manos de los abogados. Ya me había mudado, así que le dije a Esteve que tendría que encontrar su propio camino de regreso a casa desde el hospital. Adiós, le dije, dejándolo allí, con una expresión patética y la boca abierta. Estaría con la pierna lesionada por un tiempo, pero honestamente,
Se lo merecía. El divorcio fue sin problemas. Incluso obtuve pensión alimenticia, lo que dejó a Esteve en la quiebra, completamente arruinado. No solo eso, sino que también descubrió que Yasmine estaba casada con uno de sus compañeros de trabajo. Para hacerlo aún más incómodo, el esposo de Yasmine era uno de los amigos de Esteve con los que jugaba en línea. El esposo de ella también presentó una demanda de pensión alimenticia, y Esteve tuvo que renunciar a su trabajo cuando el escándalo se difundió. No me importaban los rumores ni si Esteve mantenía su trabajo. Después de que el divorcio se finalizó, los padres de Esteve me contactaron, furiosos por lo sucedido. Cuando les expliqué todo, se disculparon y prometieron que nunca dejarían que Esteve me volviera a hacer daño. La noticia se corrió entre mis compañeros de trabajo, y todos se rieron de la situación. Ahora, yo también me río de todo. Vivo sola, libre de hacer lo que quiera, y soy más feliz que nunca.